Así que leemos 1 Corintios capítulo 12, verso 1. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. En el nombre de Jesús dice así, verso 1 de 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, esto es palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, cuando no eran cristianos, se les extraviaba llevándose como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación, lo leíamos la semana pasada, en Juan 14. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más honrosos, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya diferencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes entonces son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Procuren entonces los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Amén. Bueno, ahí les leí todo el capítulo 12, al que le cuesta leer en la semana, ya leímos un capítulo entero. Y Pablo, esta carta ya la leímos en el seminario, ya la estudiamos, ya la rendimos como examen, ya la han escuchado muchísimas veces, pero quizá alguno por primera vez o alguno quiera refrescar. El apóstol Pablo escribió esta carta porque esta iglesia estaba bastante desordenada y ahondaba en demasiados excesos pecaminosos. Uno de los tantos eran las divisiones, las disensiones, las diferencias por cuanto unos u otros podrían mostrar mayor sabiduría o mayor cátedra en diferentes asuntos o demostración del Espíritu, que es lo que ataca a Pablo en este momento. Si bien acá Pablo expresa sobre los dones espirituales para que haya un entendimiento de los dones, no es que nos quiere enseñar sobre los dones espirituales en sí mismo, porque no es el fin directo, sino que el fin directo, lo que está Pablo queriendo enseñar, es que en realidad lo que hay son miembros diferentes con diferentes capacidades dadas por uno mismo, que es Dios, el Espíritu Santo. Y lo que quiere procurar Pablo es la unidad del cuerpo, que no tenía en ese momento la iglesia de Corintios. Para entenderlo, por eso habla de tantas diferencias, para que vean que en toda la diferencia, la unanimidad no se hace en estas diferencias, sino en la unidad de Cristo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces las diferencias se hacen y se dan y se tienen justamente porque somos miembros los unos de los otros y necesitamos esas diferencias. Lo que está diciendo es que vos ni yo podemos decirnos entre nosotros no nos necesitamos porque somos diferentes y es necesario que seamos diferentes para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. O sea, si todos fuésemos igual, habría un gran problema. Quizá hay una palabra capaz que hay una palabra que no conozcas o quizá la tengas clarísima, o una palabra que trae una definición consigo, que es ecléctico, que es aquella persona que puede amoldarse, acomodarse, que puede buscar en lo que tiene similar con el otro la unidad en vez de buscar la diferencia. Y siempre buscamos estar unidos por la verdad y no unidos por la mentira. Es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por la mentira. Pero es importante entender que Pablo lo que está buscando decir es: piensen bien esto, ustedes son distintos, son diferentes, tienen diferentes capacidades y esto es lo que tiene que ser y no tienen que ser todos iguales porque Dios los hizo así para que así estén unidos. Y fíjense qué interesante, porque el apóstol Pablo lo que está enseñando, por ejemplo en el verso 12, capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se los dio de beber el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces acá teníamos gente que tenía una gran capacidad intelectual, un don de sabiduría grande, un don de ciencia grande, un don de palabra, un don de retórica, si quieren ver el arte de poder expresarse en público, de enseñar, de hablar, y tenías una otra gran cantidad de personas que no tenían estas cualidades intelectuales, pero eran acompañados por la manifestación del Espíritu desde otro lugar, dones de milagros, sanidad, de lengua, interpretación de lengua, profecías, etcétera, etcétera. Y las diferencias se estaban dando en las mismas manifestaciones del mismo Espíritu. E incluso si hacemos un exhaustivo estudio de esta carta y este capítulo, vas a encontrar que si bien es necesario que nosotros como iglesias locales cada uno forma su cultura y establece cimientos en cuanto a la interpretación de la Escritura, tenemos que amar tanto a Cristo, y esto es lo que vamos a ver hoy, que nos permita perfectamente relacionarlos con los que creemos que son distintos a nosotros, porque justamente son distintos y tenemos que relacionarnos con ellos. ¿Entienden? Si bien entiendo lo necesario que fue para la historia del cristianismo tener bases establecidas entre denominaciones o concilios, confesiones de fe y un montón de cosas que quizás ustedes ignoran la mayoría, pero por los años y los años y los años eso pudo sostener a la iglesia y darle luz para poder crecer y formarse. También al quitar la mirada de Cristo y ponerlas en estas cosas, ha enfriado el corazón de tantos, alejándose del amor fraternal y de caminar con Cristo en diferentes
lugares y en diferentes instancias. Yo tengo hermanos en Cristo, vos tenés hermanos en Cristo que no conocés quizá, pero que yo los he oído decir, yo si mi hija se tiene que casar con un fulano de X denominación, no lo puedo permitir. Porque no piensa igual que vos, que yo. Entonces, si no se establece el patrón que yo quiero, no lo permito. Y eso está totalmente lejos de lo que Cristo enseña. Ni siquiera las mismas confesiones de fe permiten que se logre esa división del cuerpo. Quizá pueden haber algún apartado, alguna cuestión que nos pueda hacer distintos, pero en doctrinas secundarias o incluso terciarias. Pero es tan importante poder comprender que si esta carta fuese escrita a las iglesias de hoy en día o a las denominaciones de este capítulo nomás, y en vez de hablar de dones que tanto mal hacen al cuerpo de Cristo, parece que bien a la hora de estudiarlos, a todos se les dio capacidad de entender las escrituras de diferentes lados y pone diferentes doctrinas secundarias y terciarias que no dividirían a la doctrina central y cardinal del cristianismo. Estaría haciendo una exhortación grandísima a todas las iglesias de hoy en día que se establecen como búnkers cuasi sectarios en sus mundos, relacionándose con los suyos, si es que los suyos son como ellos creen y viven como quieren. Y eso es tristísimo. Yo lo que deseo es que vos puedas tener relación con todos los cristianos que entiendan la Escritura y amen la Escritura y tengan diferencias secundarias o terciarias, si hay una batería o hay un piano vertical, o si cantan con un himnario, o cantan a viva voz, o cantan con instrumentos, y que si eso te establece una diferencia, o algunos de camisa, otros están de remera, si la cultura te aleja de la persona que entiende ser cristiano, o como si fuese peor, ¿no? Clases sociales, porque si alguno es de una zona de mejor posición o otros de peor, también me da una diferencia y tengo una distancia social. Ni siquiera no estamos entendiendo el Evangelio y nos estamos enredando en cuestiones terciarias. Miren, si algo Dios me ha permitido todos estos años es conocer un montón de hermanos y un montón de iglesias. Muchos de los hermanos que he conocido les he permitido venir acá, algunos los han conocido, han predicado, otros quizás no, muchos quizás no. Pero a mí siempre lo que deseo es eso, que todos ustedes puedan tener una relación amplia y profunda con todas las iglesias que puedan conocer, de diferentes denominaciones, que establezcan valores firmes dentro de la Escritura, sean cristocéntricos, con la Escritura por delante, siempre. Con mayor luz, menos luz, con mayor entendimiento, con menos entendimiento, pero que estén amando a Jesús fervientemente, buscando hacer la obra de Dios. Si ustedes están seguros que eso es así, es maravilloso. No podemos... Yo participo de algunos grupos de pastores que... Tengo un grupo de pastores que son sumamente conservadores, ortodoxos, y estoy adentro porque me invitaron a participar, cosas que no puedo, casi no, están ahí, compartimos, tenemos tiempo. Tengo otro grupo de pastores que son sumamente eclécticos, quiero decir, totalmente diferentes y totalmente distantes a la vida que pueden llevar estos otros. Me nutro de los dos, paso por uno de ellos, paso por un otro, porque paso por hermano. No me presento como yo soy de tu denominación, de tu concilio, de tu convención. No me interesa absolutamente nada de eso. Me interesas vos, como ser humano que ama a Jesús. Todo lo otro no me interesa. Sí me interesa conocer lo que conocés, lo que entendés y cómo vivís tu vida. Que vivís en santidad, que te apartás para Dios, que amás a Jesús, que predicás la palabra de Cristo, que vivís para predicar la palabra, que buscás en las Escrituras. Pero todo lo otro es secundario y terciario y tiene dividida la iglesia de Cristo. Mirá, hace años, algo que había en mi corazón y que sigue estando latente y lo sigo disfrutando a medida que Dios me permite, es... Yo deseo compartir con todos mis hermanos, no quiero dividir a la iglesia, no tengo interés de dividir a la iglesia de Cristo. Yo quiero relacionarme con todos. Y podés pensar desde pentecostales, bautistas ortodoxos, podés pensar en presbiterianos, en menonitas, nazarenos, tenés anglicanos, luteranos, reformados bautistas, neocarismáticos, porque incluso el neocarismático, que es totalmente herético, y que vos los escuchás a los pastores más elaborados y más formados en Uruguay, te da vergüenza ajena, porque les hablan de ellos como si fuesen lo más hereje del mundo, pero nunca se sentaron a hablar en primera mano y decirle, yo creo que sos un hereje tremendo. No le enseñaste, no te acercaste a amarlo, ni a escucharlo, ni saber por qué cree lo que cree. Y si te acercaras un segundo, quizás tenga una vida mayormente en santidad, mucho más apartada para Dios,
que el que se llena la boca con la sabiduría que queda ahí en la nada, totalmente frío, un címbalo que retiñe, nada, un ruido, un golpe de plato mal pegado. Como tengo una cantidad de otros que no van a querer relacionarse con este tipo de hermanos porque se creen ser los más espirituales de todos y que entienden todos los misterios y que conocen y sienten el espíritu y saben cuando Dios les está hablando y los come la misma soberbia que los otros. Y esas personas necesitan a Jesús y necesitan amar a Jesús mejor. Pero si no hay nadie que esté cerca de ellos para poder acompañarlos y amarlos y decir, no lo veo igual. Es difícil. Pero no estamos llamados a eliminarlos del mapa. No estamos llamados a decir, estos no, estos sí, estos no, estos sí. Sino a amarnos y entender que Cristo, si derramó la sangre de Cristo por ellos, ¿quién soy yo para decirle, no sos mi hermano? ¿Quién soy yo para hacer una diferencia? Tengo pastores amigos, tengo uno en particular que no tiene, o sea, desde que comienza esta reunión hasta que termina, no tiene nada en común con él. Nada en común tenemos. No tenemos nada en común. Lo que más tenemos en común es que amamos a Jesús. Y es una bendición para mí. Porque está pendiente, porque me recuerda, porque sabe Dios cómo usarlo en el momento indicado. Y esas cosas yo digo, yo quiero eso, yo necesito eso, yo quiero aprender eso. Y el fin es lo que dice la carta. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y esto no se limita a las 4 paredes de una iglesia local, por eso les decía. Si desquiera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, acá lo que Pablo está queriendo contrarrestar es justamente esto, los exclusivismos, ¿no? Más ahora, el 18 dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Él tuvo una forma de colocar magistral a cada miembro del cuerpo. Si todos fuésemos, dice el 19, un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y en ningún lado. Si todos nos vistiéramos iguales, habláramos con el mismo tono de voz, dijéramos lo mismo y todos acatáramos lo mismo, no estaría ningún cuerpo, de nada. No habría cuerpo. Ahora, miren lo que hizo el 22. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Son los que Dios puso como los más débiles. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad, más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, peleas, pleitos, diferencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mirá qué maravilloso que venga una persona con una posición económica muchísimo más alta que vos y se acerca a vos porque lo que tiene es necesidad de lo espiritual que tenés vos. Y vos decís, yo necesito a mi hermano que tiene otra realidad social porque yo no me puedo sostener y él me ayuda. Y vos decís, mirá cómo el que tiene parece tanto, no tiene y necesita al otro. Y el otro que no tiene lo sostiene. Eso es lo que está marcando Pablo. La diferencia entre el más digno o menos digno, el más decoroso, a ojos nuestros, no a los ojos de Dios. Es a los que a nosotros nos parecen. Porque Dios no nos ve así. No nos ve a este es más digno y este es menos digno. Eso es a lo que vos y yo nos parece. Es lo que te mueve a ver que cuando entra un hermano con una capacidad distinta en su físico o en su andar, te genera una sensación de compasión y de deseo de estar cerca y de hablarle y de abrazarlo. Y de estar... ¿Por qué? Porque lo mandó la palabra de Dios, lo puso el Espíritu Santo eso. A vos que te parece que necesita algo mucho más que lo que tenés hoy, quizás no sea así, pero Dios te mueve a que eso sea así, tu actitud sea así, frente a lo que vos entendés como necesidad. Ahora, el 28 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y este creo que es el corazón de lo que hoy quiero compartirles. Como el apóstol Pablo comenzó hablando de las virtudes que tiene la iglesia de Corintios, manifestaciones del Espíritu Santo visibles para su iglesia,
habló de sus capacidades, de su virtud. Siempre hace lo mismo el apóstol Pablo porque es el Espíritu Santo atrás de él. Logra reconocer sus virtudes, reconocer sus capacidades especiales para luego marcarles diferencias que están habiendo para luego llevarlos a la unidad entre todos ellos. De manera que si un miembro padece, después que le explicó lo que eran miembros y que anteriormente le dijo que había mucha diferencia entre ellos porque cada uno tenía diferentes capacidades y que todas eran para provecho y edificación de la iglesia, eliminó el exclusivismo, eliminó el egocentrismo, les termina diciendo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si ustedes entonces son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, ustedes entonces son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, yo te necesito y vos me necesitas. Vos necesitas al que tenés al lado y el que esté al lado tuyo te necesita. No solamente acá, sino con todos nuestros hermanos que levantan el nombre de Cristo en alto y viven vidas para la gloria de Dios. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Ahora, y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y obviamente estas preguntas que traen consigo mismas las respuestas, ¿son todos apóstoles? Sabemos que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. Procuren pues los dones mejores. Yo les muestro un camino aún más excelente. Y obviamente que Pablo lo que él logra y lleva el cauce, después de mostrarle la necesidad de unidad, es al amor, que es el capítulo 13 de Corintios, que la mayoría conoce, que habla sobre el amor. Quiero volverlo al 26 para que vean algo. Cuando dice que un miembro padece, por lo menos hay dos formas en las que los miembros padecen. Dos, así que podemos hacer una división en dos momentos. Sufrimientos, que son momentos que puede transitar la persona externos así, bueno, como hablábamos el otro día, un duelo, como les compartía mi caso, por ejemplo, o, no sé, un momento financiero difícil, puede ser un accidente, sufrimientos que suceden, que pasan, que la persona no los está buscando y le acontecen en su vida. ¿Ah? Y después tenemos el otro sufrimiento, o sea, sufrimiento y el otro sería el dolor o la situación por la que otros pueden también padecer. Si sufre el hermano en este tipo de situaciones, este hermano está pasando difícil y estoy sufriendo con él. O el otro sufrimiento que vamos a tener o van a padecer los que puedan estar ahí o pueden padecer por mi causa, que es el pecado que pueda cometer el hermano. Son las dos formas en que el cuerpo padece entero cuando un hermano está en una necesidad. Dice, si un miembro padece, ¿cómo puede padecer un miembro? De dos maneras, sufriendo o por el pecado. Sufriendo a causa de Cristo, sufriendo a causa de su pecado. Son las dos maneras. El cuerpo responde de la misma manera, con dolor. Todos sufrimos y padecemos lo que vaya a padecer el hermano. Si un miembro recibe honra, lo mismo. ¿Cómo puede recibir honra o cómo puede estar en momentos... esa persona que recibe honra, bueno, va a estar alegre. ¿Por qué puede recibir honra? ¿Por qué puede mejorar, llegar a cierta, no sé, momento de alegría, de gozo? Bueno, también hay dos caminos. Y los dos son loables. Uno, por causa de Cristo y la obra que Cristo hace a través de él. Y otro, por causa de Cristo, a través de la restauración que pueda estar recibiendo por Cristo. O sea, si vos ves, como Pablo le dice a los Gálatas, si hay un hermano que se arrepiente, hemos ganado un hermano. ¿Y qué va a hacer todo el mundo? Si ese hermano viene, como la oveja perdida, vamos a estar alegres. ¿Por qué? Por la restauración de la persona. La restauración de la persona va a traer gozo a todo el resto.
La otra forma también que vas a sentir gozo y alegría por el hermano es cuando recibe una honra, cuando la persona es honrada por lo que Dios puede estar haciendo en su vida. También vas a sentir gozo y alegría. ¿Y por qué? Por lo que Dios pueda estar haciendo en su vida. Son difíciles de experimentar para la persona, el cristiano a pie, para vos y para mí en el día a día. Sí, es difícil experimentar alegría por otra persona y es difícil experimentar alegría por la restauración de otra persona. Es más difícil experimentar esto que dolor por la persona que pueda estar sufriendo una situación real por causa de Cristo o porque esté sufriendo por el pecado. A las personas nos cuesta mucho más sentir verdadera alegría por lo que Dios está haciendo en otro que el dolor que puede estar sintiendo uno por lo que está pasando difícilmente otro. Te conmueve más, te llega quizás más a la fibra, quizás seamos mucho más egocéntricos, más soberbios, más orgullosos de lo que pensamos, pero cuando una persona le va bien, nos cuesta mucho gozarnos con el que va bien. Cuando una persona es restaurada, nos cuesta mucho más ver la restauración de Cristo y nos impide tanto que terminamos cuestionando si será Cristo y esperemos un tiempo a ver si es Dios porque va a ser que vuelva a lo mismo. Nos cuesta muchísimo. Pero eso es parte de la idiosincrasia de las personas. O sea, somos así. ¿Qué sucede? Bueno, dos caminos, ¿no? Para cada uno. Ahora, viendo lo que Pablo apunta, que es a traer esta unidad, este entendimiento de que ninguno es más y que ninguno es menos, porque combate la inferioridad espiritual. Porque así como hay unos que se sienten en superioridad espiritual, otros se sienten en inferioridad espiritual. Ambos son productos del orgullo. Pero Pablo que dice, ninguno se siente inferior porque Dios trae mayor dignidad. Tampoco te creas superior, porque acá somos todos iguales. Y los que tienen menos reciben mayor honra. Entonces trata de sacar del pozo al que se siente inferior y traer a tierra al que puede creerse superior o exclusivo. No hay exclusivos. No hay exclusivos. Todos nos necesitamos como miembros los unos de los otros. Pero Dios en sí mismo no nos necesita. No me necesita a mí, no te necesita a vos. Si estamos acá es por la gracia de Dios. Si Dios me permite compartirte hoy acá es por la gracia de Dios. Yo mañana me muero, no es necesario que Rafa esté para que Dios siga orando en la iglesia. Mañana no está otro hermano, no es necesario que el hermano esté para Cristo. Para los hermanos sí. Sufriremos juntos, nos gozaremos juntos. Pero es importante entender que nos necesitamos unos a otros. Hoy titulaba el mensaje El dolor no tuyo. Reflexiona, porque fue lo que me llevó a reflexionar el Señor. Yo podría estar llorando por los rincones en los dolores personales que pueda llegar a atravesar. Sería de lo más soberbio. Y también sería soberbio decir, no me pasa nada, está todo bien. No tengo ningún tipo de asunto, ningún tipo de problema. Los dos lugares son lugares escabrosos y lugares peligrosos para transitar. Pero no quiere decir que uno no los sienta ni los piense. Yo podría estar poniendo y llorando por los estados y abriendo cuentas en redes sociales para poder llorar mis penas. O mostrando por todos lados las cosas que Dios hace con uno o a dónde lo puede llevar. Eso no sirve para nada. Lo mismo con lo malo. O sea, la honra tiene que ser un resultado. En los momentos de que Dios te pueda levantar o consolar tienen que ser el resultado de una búsqueda con Dios. Los lugares donde Dios te quiera colocar es porque por el resultado, una consecuencia, no es el fin, ni siquiera es el fin, porque el fin es que Cristo se dé a conocer. Entonces, si nosotros buscamos, ayer hablaba con un músico bastante conocido y él me decía, tengo un amigo, Rafa, que hace todo lo posible para ser famoso, me decía. Todo, le paga todas las cuentas que existen en las redes sociales, pone todos los videos que le pide, gasta un platanal, no lo conoce nadie, dice. Nadie lo escucha, nadie lo sigue, nadie lo mira, tiene 24.000, no sé, seguidores, son todos bots, todos ficticios. Dice, y es horrible, vos lo ves, está todo el tiempo desesperado para darse a conocer. Y no lo conoce nadie. Porque no está el fin de él, ser conocido. Y eso no sirve para nada.
Cuando me tocó estar en Argentina, eso me hizo reflexionar mucho también, porque pude ver mucha humildad en personas que de repente uno puede tener gran estima, y también pudo llamar muchísimo la atención lo recíproco, y también pudo llamar la atención la otra cara. Como les decía, ¿no? Esos extremos de llevar a una persona, uno de los problemas que un anciano de la iglesia ya me compartía, y donde él predica y evangeliza, es que las personas que él predica generalmente son personas que tienen mucho reconocimiento y son muy aclamadas, y me dice, mira, el problema que todos tienen es que nadie le dice algo contrario a lo que viven. O sea, si ellos dicen, me voy a tirar un pozo mañana, aplauden todos que se va a tirar un pozo mañana. Nadie les va a decir, no lo hagas. Voy a hacer esto, me voy para allá, voy a hacer esto otro, y no sé, corre riesgo la vida. Todos los que están alrededor, ¿qué hacemos para que suceda? Porque esa persona está en una posición tan visible que también sostiene económicamente a todo su séquito que está alrededor, por lo tanto todos van a decir que sí. Y sin ir más lejos, si ustedes ven la realidad, lamentablemente, de nuestros hermanos en Argentina, incluso el pueblo de Argentina, vas a ver desde un Maradona o un Charly García, o lo que quieran pensar, cualquiera que llegue a esa área, los mismos seguidores les encargan de determinar destruir, porque les aplauden todo, nada le dicen que está mal. Entre cristianos no tiene que ser así. Lamentablemente en nuestro pueblo, como cristianos, tenemos situaciones así. Pero no tiene que ser así. Entonces ustedes tienen siempre la libertad de poder exhortar unos a otros, exhortarnos entre nosotros. No todo lo que uno vaya a compartir o decir tiene que ser como se dice, no es palabra santa. Palabra santa es la palabra de Dios. Y nada más. Tenemos que ser cristocéntricos. ¿Me entienden? O sea, recuerden esto. Y para todos, donde se muevan, donde vayan. Jesús caminó con 12 y uno era traidor. ¿Eso qué nos está diciendo? No, te está diciendo que incluso el que manejaba las finanzas. No piensen en nuestro hermano que maneja las finanzas, estoy queriendo hacer un ejemplo. Lo que quiero decir es que aún las personas de confianza dentro de todos no tienen nada que ver. O sea, para la persona que está bien parada, que buscar centralidad en Cristo, no tiene que moverle un aplauso, una mano en la espalda, un halago. Le tiene que dar gracias a la crítica, o le tiene que dar gracias al dedo señalador, o al que con amor pero sin carácter busca y hiere, lastima o apuñala. Y con los años, incluso desde el lugar que me toca, les digo que yo de eso agradezco a Dios. De todos los que están presentes y de los que no están más. De todos he aprendido, de todos he agradecido que Dios los haya puesto en mi camino, porque me ha permitido crecer. Ahora, eso no quiere decir que no estemos creciendo y sigamos creciendo, ¿no? Nos falta muchísimo. Pero pensaba también en cómo uno reacciona frente a estas necesidades. Porque acá estamos leyendo esto. Nos pone Pablo desde el lugar de miembro y no nos coloca ni desde el que busca, ni desde el que ve al que padece, ni tampoco desde el que padece. Pablo habla en general. Pero sería bueno que vos puedas hacer esta lectura para ponerte dentro de los que se encuentran con una situación de alguien padeciendo y cómo reaccionás frente a esta situación. ¿Cómo generalmente reaccionás cuando ves a alguien padeciendo por causa de su pecado? ¿O cómo reaccionás cuando ves a alguien padeciendo por causa de un sufrimiento de su vida? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que a vos te genera? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace tu corazón? Se trata de marcar indiferencia para no tener que entrar en lugares escabrosos. Se va a la intimidad a orar. Llora en silencio. ¿Cómo es tu reacción frente al pecado ajeno o frente al sufrimiento de otros? ¿O cómo es tu reacción frente a la honra que otros puedan recibir, sea que Dios esté siendo manifestado a través de como instrumento en sus manos, a través de esa persona, o sea una persona que ha llegado en restauración delante de Dios nuevamente? ¿Cómo te paras frente a esa situación? ¿Tratás de marcar distancia para no involucrarte? ¿Tratás de acercarte? ¿Das gloria a Dios? ¿Te gozás con el que se está gozando en ese momento? ¿Llorás con el que está llorando en ese momento? Independientemente de que... Te lo voy a poner en una ilustración porque también te podés reír, ¿no? A mí me tocó hace muchos años... Yo tenía un perro y se escapó y quedó, no sé cómo hizo, saltó un cerco, quedó colgando en un tejido
y con el collar, ¿no? Ahí. Y claro, cualquiera que le iba a tocar te iba a morder. Lo tenías que sacar igual. Te iba a terminar mordiendo. Entonces, independientemente de lo que vos digas, es decir, yo sé que si me acerco me va a morder. No tenés que acercarte igual. ¿Entienden? O sea, ¿qué hace que te acerques o no te acerques en todos estos casos? Eso es una de las cosas que me pregunté. ¿Qué haría que si yo me acerque a una persona que está recibiendo honra para disfrutar de esa honra con él? ¿O qué haría yo si veo a una persona que llega en espíritu de restauración delante de Dios? ¿Qué haría que yo me acerque a él? ¿O qué haría que yo me acerque a él, a alguien que está involucrado en su pecado y está sufriendo, padeciendo por su pecado, o que está sufriendo una situación difícil? ¿Qué es lo que me acercaría? ¿Qué es lo que me acercaría? Eso es lo que me pregunté constantemente. ¿Qué es lo que me acercaría? Y la respuesta obviamente que también estaba en Corintios 13, ¿no? Cuando habla del amor. Por eso, cuando dice, lo voy a leer desde el 4, si no entramos en todo, pero dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencores. Lean cada uno, por favor, porque estas cosas son maravillosas. Son dadas de Dios. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Quién no deja de ser? ¿Quién no deja de ser más? Dios. Dios es amor. ¿Y qué va a hacer que vos te adelantes a algo, te acerques, escuches, acompañes, disfrutes, goces, alientes, reconozcas o acompañes un proceso o exhortes en ánimo o alientes a buscar el camino angosto? ¿Qué es lo que hace que te mueva? Bueno, el amor que Dios derramó en nuestros corazones. De hecho, y esto ya se ha leído también, en Santiago capítulo 5, yo sé que ya lo hemos leído, pero se los quiero compartir. En el verso 16 dice, confiesen sus ofensas unos a otros. Confiesen. Oren unos por otros. ¿Para que sean qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confiesen sus ofensas unos a otros. Confiesen. Oren unos por otros. Este ejercicio para el cuerpo de Cristo es vital. La confesión de ofensas y la oración. No, yo sé que a muchos les cuesta orar y eso también lo hemos hablado con muchos y más de los que están comenzando y demás, ¿no? O sea, orar en público, quiere decir, orar por otra persona. Pero a medida que vas creciendo en el amor de Dios no te vas a poder contener el orar por otros. O sea, cuando hay una necesidad tan grande en el corazón de alguien y una persona se expone para que vos puedas orar por ella, las palabras van a salir porque el Espíritu te está moviendo a hablar. Vos amás a esa persona. Deseas que esté como vos te estás sintiendo en ese momento, que quieras que esté en esa relación con Dios, que Dios responda a su oración, o sane su herida, o traiga una restauración, o traiga consuelo, o lo levante. Vos deseás ver a Dios obrar en su vida. Y esa oración de fe, dice el anterior, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Porque la vida de oración es vital. La vida de oración es vital. Yo les he hablado, creo que estos últimos meses, quizás todo este año, estuve mirando todas las predicas que compartimos, que todos los que han pasado y han compartido para atrás. Y hay como una línea, así que mantiene como una especie de hilo conductor, de mantener una sensibilidad a la vida del Espíritu, a la vida de Dios, a la búsqueda de la llenura, como hablaba el otro día, y como compartían algunos hermanos también, no apagar el Espíritu. Te lo están estudiando en el libro, en las cartas de Tesalonicenses. No apagar el Espíritu. Y les hablaba, y recordaba también cuando les hablaba de lo racional, me acuerdo cuando les hablaba del camino de Emaús. Y yo ya me voy para atrás y ya me acuerdo de todo lo que veníamos hablando y compartiendo.
como dice la palabra, ¿no? En parte hablamos, en parte profetizamos, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y Dios busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. Todo apunta al Espíritu. Todo apunta al Espíritu Santo. Todo apunta al Espíritu Santo. Amigarnos con el Espíritu Santo, relacionarnos con el Espíritu Santo, acercarnos con el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar por el Espíritu, reconocer el Espíritu Santo. Acá hablaban de dones y hablaban del Espíritu Santo. Acá habla de sanidad y habla de que la oración se responde. ¿Y cómo lo logra? ¿Quién habita en vos? ¿Quién habita es tu oración? No es tu oración. Es el Espíritu que habita en vos y mora en vos y obra a través de tu vida. Ahora, hay algo que también me llevó a reflexionar. Yo se los voy a compartir. He conocido también la historia. Quiero leerles una partecita del libro de Jonás que me interesaría que lo leamos juntos para poder poner un contexto también como una forma de pararse frente a la situación. Porque si hay algo que te enseña la Biblia es que incluso las mismas historias, bueno, lo dice justamente Pablo a los romanos, ¿no? Lo que nuestros antepasados vieron está para nuestra enseñanza. Para que no codiciemos ni busquemos las mismas formas que ellos buscaron y codiciaron y por eso se perdieron. Entonces, incluso cuando yo leo cualquier libro del Antiguo Testamento, estoy buscando lo que me quiere enseñar que no sea, lo que quiere enseñarme que no haga, lo que me quiere enseñar que no viva. Aun cuando no lo dice implícitamente, porque esta historia obviamente tiene un cauce y tiene un final, que el Señor es exaltado, glorificado, nuestro Dios. Y la historia más o menos la mayoría la conocen, ¿no? Jonás es llamado por Dios para que vaya a pregonar, predicar en contra de Nínive, una ciudad, porque tenía mucha maldad. El verso 3 de Jonás que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Jonás? Anda a Nínive. ¿Qué dijo Jonás? Yo me voy de la presencia de Dios para Tarsis. Me escapo. Me pago el boleto y me escapo. ¿Qué dice el 4? Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Qué pasó? Una tempestad que ¿en quién la levantó? Dios. Y eso es bueno entenderlo también, ¿no? Porque acá Jonás estaba escapando de la voluntad de Dios, estaba escapando de la misma presencia de Dios, y el que levantó la tempestad en su vida fue Dios mismo, por la desobediencia a la voluntad de Dios a la cual había sido llamado. ¿Qué sucede en el 5? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, con minúscula, falso Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que descubrieron que todo este problemón enorme que estaba la nave sacudida y el mar era por causa de Jonás. Por causa de Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos, confiesa, ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se los había declarado. Él se los había declarado: me estoy escapando de la misma presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo?, le dicen estas personas. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa venía esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron,
porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó su furor. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Incluso todos terminaron volviéndose a Dios, ¿no? Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué me hizo reflexionar esto? ¿Qué me hizo pensar en esto? Si nosotros salimos del lugar de ¿qué me hace moverme a una situación de honra? Sea porque hay un instrumento de Dios siendo usado, cuando Dios es una persona o una persona en restauración, o cuando tengo una persona sufriendo o por causa del pecado, ¿qué es lo que me hace acercarme? Y que es Dios, que es amor, y el amor de Dios se derramó en mi corazón. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy del otro lado? Si yo soy el que recibe honra, o por causa de ser un instrumento en las manos de Dios, o soy el que viene hecho pedazos en restauración delante de Dios en arrepentimiento, o soy el que estoy sufriendo una situación personal que me aqueja, o soy el que está sufriendo por causa de un pecado personal. ¿Qué pasa si soy yo? ¿Qué es lo que debería de suceder? Bueno, se los leí hoy en Santiago 5:16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. ¿Qué hace la oración? Hace que nosotros nos expresemos. ¿Qué hace? Que el dolor no se convierta y no supure en rencor, y el rencor en odio, en amargura. ¿Qué hace que abras la boca y largues todo hacia afuera? Bueno, para traer libertad a tu alma. Y el Espíritu que mora en vos te está diciendo: tenés que confesar tus ofensas y arrepentirte. Mirá, lejos de querer llegar a esa situación que él vivió Jonás, y lo vivíamos también esta semana entre los hermanos que compartíamos el otro día, lo maravilloso de poder expresar la angustia del corazón, el nudo en la garganta, el ahogo, lo liberador para alguien es decir: yo necesito esto, yo necesitaba esto. Lejos de decir, porque también podemos pensar, bueno, ya que estamos en la barca, ¿no? El que esté así pecando se tira de la barca para que no nos traiga problemas. No, lo que yo reflexionaba en esto es: Señor, y esta es mi oración y te la comparto para que si la ves igual puedas compartirla con Cristo. Señor, yo no quiero ni siquiera llegar a este estado. Yo quiero entender que vos ya me dejaste en claro cómo tengo que proceder frente a el sufrimiento por causa de Cristo o al sufrimiento por causa de mis propios pecados. Yo no quiero llegar al estado de Jonás, de encontrarme en esa situación y huir, porque es la parte más fácil, pero trae problemas. Entonces, una de las cosas que me hizo reflexionar, y eso fue una de las cosas que a mí me trastocó el interior, y creo que es una de las que más me ministró, fue el dolor, no el tuyo, no el tuyo. Mirá, yo te podría decir, tengo todos los argumentos habidos y por haber para poder engañar a mi esposa y serle infiel. De hecho, lamentablemente, muchas personas conozco que han cambiado en ese hilo, ¿tá? Y sobre todo los hombres, lamentablemente. Y yo pensaba, ¿qué es lo que hace que yo no sea infiel a mi esposa? ¿Qué es lo que hace que yo diga que no, aun si tuviese todos los argumentos y todas las cosas para poder hacerlo? ¿Qué es lo que haría que yo no le fuese infiel? Porque hablamos del amor de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Pero hay algo más, porque en los momentos de tentación, o los momentos de dificultad, o los momentos difíciles, o de sufrimiento, por causa del pecado uno en el que queda cegado, generalmente piensa en uno mismo, no logra ver algo muy importante, y no es lo que uno ensimismado está pensando en cuanto enojado, triste, angustiado o deseoso estoy de hacer un acto de maldad. Lo que uno tiene que pensar mucho más allá de uno mismo es en el prójimo, en el amor al prójimo, en la otra persona. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que frena tu corazón? No, yo no puedo hacer sufrir a esta persona. No es tengo todos los argumentos, porque claro, si no me da lo que yo quiero, voy a buscarlo por ahí. Como lo he escuchado, lamentablemente lo he escuchado. Una persona que ama, un hombre que ama a su esposa,
Eso no es un argumento de amor. Eso no es un argumento ninguno. Eso no es un argumento de alguien cristiano, no conoce a Dios, una persona que argumenta su vida así o justifica su pecado desde ese lugar. Tranquilos que de acá no es, pero me tocó vivirlo. Pero lo que quiero decir es que a mí lo que me va a frenar, lo que me va a detener es pensar en el dolor que puedo provocar en otro. Ni siquiera en lo que uno puede estar pasando y en el argumento que pueda estar brindando para poder dar un paso semejante. Cometer un acto pecaminoso grave, es decir, pero yo qué puedo estar generando en mi caso, ¿no? En mi hija. ¿Qué figura de hombre va a tener mi hija cuando crezca? ¿Qué puedo estar generando en mi esposa? ¿Qué puedo estar generando en mi familia, en mis allegados, en los que amo? No estoy pensando ya en mi dolor. En esos momentos que apenas podemos hablar a Dios o mirar hacia el cielo, Señor, haceme no pensar en mí, porque yo estoy pensando en mí, estoy defendiendo mis argumentos, estoy buscando mi postura, no estoy pensando en cuánto lastimo al que tengo alrededor, no estoy pensando en cuánto puedo lastimar a los que tengo a mi alrededor por lo que me pasa de adentro. Yo tengo todo esto y quiero hacer, y esto lo quiero sacar para que... No. Yo tengo que pensar en cuánto ama Dios a la otra persona, porque si yo pensara en un segundo el dolor, lo que puede generar y lo que puede provocar en otro, va a ser mucho más rápido el poder el pre de freno antes de haberlo hecho, ¿verdad? Como Jonás. No, pensás que Jonás pensó, ¿cuántas personas están en este barco? ¿Cómo será el capitán? No le importa nada, Pablo, estoy adentro, no me interesa nadie de acá, yo me estoy escapando de Dios. Sí, pero porque no te interesó nadie ahí y no razonaste que habían otras personas que iban tranquilas en su barco. Cuando viene gente, hace poquito tuve una conversación con una persona que vino humildemente, con mucho respeto y con mucho amor, a presentarse para poder congregarse con nosotros. Y la realidad es que hay personas que decís, ¿para qué vas a venir a romper una armonía? No tiene sentido. No hay necesidad. Tenés que resolver tus asuntos, no escaparte de tus asuntos. De hecho, con los pastores hablamos a veces del contrabando de ovejas, ¿no? O de la exportación de ovejas de un lado a otro. Lo único que está llevando es problemas. Si no resolviste primero el asunto, si no dejaste primero claro el asunto, te está llevando el problema a otro lado y en realidad estás trayendo desarmonía en otro lugar donde ya dejaste desarmonía. Entonces tenés que lograr estar en armonía vos primero con Dios, dejar cosas claras y después en libertad. Pero cuando estén las cosas claras, no va a haber necesidad. Porque lo que uno lo está haciendo escapar es no hacer la voluntad de Dios a la que fuimos llamados. Y a veces la posición es muy distinto cuando uno es movido por Dios a cuando uno es movido por su pecado. Entonces uno tiene que analizar, ¿me estoy moviendo por causa de mi pecado o me estoy moviendo por causa de Dios? Si uno se mueve por su causa de pecado, va a traer problemas a donde vaya. Como cuando tengo que hacer entrevistas de trabajo a personas que dejaron, ves el currículum, tiene 354 trabajos en 2 años. ¿Cómo tuvo 354 trabajos en 2 años? Ni le leo el currículum. Lo miro así y digo, está, gracias. Me siento a escucharlo y le digo, no, mirá, no es acá. Porque voy a poner expectativas en vos que no me vas a cumplir. No las cumpliste en ninguno de estos. ¿Qué va a hacer que las cumplas ahora? Entonces, eso que les estoy compartiendo desde ese lugar, me lo pongo a mí, en mi vida. Lo pienso en mi lugar. Yo deseo no pasar los momentos difíciles por dolores, incluso cuando nos equivocamos y pecamos, o cuando nos toca sufrir de otro lado. No quiero reaccionar como un Jonás, que finalmente tú terminas haciendo la voluntad de Dios, porque la terminó haciendo. Yo deseo hacer la voluntad de Dios, que es poder decir, ¿cómo estás, hermano? Triste. ¿Cómo estás? Ahí la voy llevando. ¿Cómo estás, hermano? La verdad que hoy estoy medio mal humor. ¿Cómo estás, hermano? Hoy no tengo ganas de responderte. Y me parece mucho más sincero que decir bien. Y no porque mostrarme bien, y mostrarme espiritual, y mostrarme humilde, y que sinceridad. No, es una lucha conmigo. Yo necesito ser así. Hay cosas que yo no te puedo decir estoy bien porque estoy bien. Yo, en mi caso particular, si te digo estoy bien porque me siento bien, si te digo que estoy más o menos, y si te digo ahí voy llevando, te voy llevando. Y te digo hasta donde quiero. Si no te digo más, tampoco necesito decírtelo. Si vos querés preguntarme, y si no te respondo, no te respondo. Pero eso es en la necesidad de uno mismo ser sincero con uno. De poder decir, este es mi estado, así me encuentro hoy. La confesión. En Santiago 5:16 no es
una confesión que lleva una persona delante de un pastor o como si fuese un cura, ni tampoco a solas con Dios. Porque otras cosas que he conocido es las relaciones con Dios extraeclesiales. Y esas también me llaman la atención. Relaciones con Dios es: hoy estoy en pecado, estoy mal. Mañana ya estoy bien, está todo bien. Hoy estoy en pecado, no vengo 3 días. Después, cuando ya esté mejor, vuelvo de nuevo. Y no pasó nunca nada. Y no di cuentas a nadie. Y nunca le dije nada a nadie. Y nunca nada. Eso tampoco es. Y de esas tenemos montones. Y eso no es bíblico, eso no es espiritual, eso no es maduro. Y también las padecemos y las sufrimos. Y como iglesia, las padecen todos, aunque ni siquiera interpreten por qué las padecen. Porque es un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Incluso cuando te encontrás con hermanos que están en esas situaciones, que quizás no sean de una iglesia, de tu iglesia local, te encontrás con hermanos en ese tipo de situación, y vos decís: hoy justo me tocó hablar con alguien en particular también. Y le digo: no estoy yendo a ningún lado, hermano. Qué bendición lo que me contás. Me dice, le digo: pero me hablas en el lenguaje cristiano, pero no estás congregándote en ningún lado. No. Porque cuando se sienta un poco mejor, seguramente se congregue de nuevo. Y esa es la forma de... Es como un autocastigo, una autodisciplina por fuera de la disciplina sí bíblica que establece, que es la confesión, el exponerse, el abrirse, que es lo que les hablaba y les vengo hablando los miércoles, y que vengo a hablar. ¿Cómo nos cuesta esto? ¿Cómo nos cuesta decir estoy acá? No soy un intocable, no soy un cuco, no soy un monstruo, no soy un extraño, no soy un superhombre, soy un ser humano. Nos cuesta mucho. Ni siquiera estoy hablando de que vengo a ventilar trapitos al sol y contar intimidades, no, esas cosas no. Pero decir, estoy acá. Oye, ¿puedes orar por mí hoy? Es necesario. ¿Cómo puedo sanarme? ¿Cómo puedo restaurarme? ¿Cómo puedo experimentar la maravillosa presencia de Dios obrando por medio del cuerpo de Cristo si yo no me expongo al obrar del Espíritu por medio de la iglesia? Porque podemos cantar unánime, sí, todos juntos, gloria a Dios, porque tenemos personas que lo hacen y el Señor ministra a su iglesia desde ese lugar. Y gloria a Dios porque hay una prédica, hay una palabra que busca de manera sana ser expuesto, todo lo que está buenísimo. Pero no es solo eso. La iglesia habla de que la unidad, habla de sufrir juntos, habla de exposición, habla de afrontar, habla de gozarnos con lo que se gozan. ¿Cómo me entero de alguien que está? Si no se expresa, no me voy a gozar con él. ¿Cómo me voy a sufrir con alguien? Si no se expresa, no voy a sufrir con él. ¿Cómo voy a poder animar a alguien a que vuelva al camino angosto? Si no se expresa, no voy a poder. ¿Cómo voy a poder ver a una persona que está alegre o recibe honra por causa de Cristo? No, si no me relaciono, no puedo tampoco. Y si bien, de alguna manera, pueden buscar algunos más a un pastor, otros más a otra hermana, otros más a un hermano. La exposición frente al cuerpo, ¿no? Como, a mí me gusta eso cuando pasa a veces, por ejemplo, hoy no sé caso, pero quizás a veces pasa que uno viene a compartir una predica y somos muy pocos. Y dices, Dios, qué bueno, porque si vos permitís que, vamos a suponer que la predica quede para los que estamos acá, que somos re poquitos. ¿A quién quisiste hablar, Señor? ¿A todos ustedes? ¿No? Y de repente habla algo, ¿no?, que ni te esperás y decís, bueno, Dios nos quiso hablar a todos, a los que estamos acá. Lo mismo pasa cuando de repente te puedes encontrar con una multitud para poder expresarte una situación difícil, o de repente te encontrás con poquitos y dices, necesito hablar esto, para que me veas que soy una persona más, y que soy así, y que necesito crecer en Cristo, que necesito crecer y avanzar. Entonces, tenemos algo que quiero que entiendan. Las honras y los dolores de la iglesia, de los miembros de la iglesia, también las disfruta o las padece Cristo. Cristo se dio por nuestros pecados. ¿Quién sufrió más que todos nosotros por nuestros pecados? Cristo mismo. Y si el cuerpo recibe honra, o si un miembro recibe honra, ¿por qué está recibiendo honra? ¿Por causa de quién? De Cristo. Y a Cristo le agrada. Entonces, lo bueno que nos sucede como cuerpo o como miembros, a Dios le agrada y disfruta con su cuerpo, porque ama a su iglesia, porque se relaciona con su iglesia, porque está en su iglesia. Cuando sufrimos, también Cristo se duele. Y ya lo hizo.
Pero por eso el Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros. Entonces, te animo a que no te sientas inferior, no te sientas superior, que puedas ver a los demás como superiores a vos mismo, porque ese fue también lo que hizo Cristo, ¿no? Siendo Dios, vino a servir. Y que dijo, bueno, a los demás tenés que tenerlos en esa estima, superiores. Superiores. No hago esto porque Dios los ama. No digo esto porque Dios los ama. No me dejo ir por mis pensamientos vagos, mis pensamientos pecaminosos, el corazón engañoso. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Y porque deseo no hacer sufrir. Porque si ni siquiera yo pienso en mí, bueno, pienso en los demás. Me detiene al ver al otro estar ahí y decir, Señor, es una persona que merece ser digna en ti, que merece honra, que merece ser una persona que pueda dar gloria a tu nombre. Entonces yo voy a detenerme, ¿para qué? Para no ser tropiezo con mi pecado. Y si fuiste, ¿no? Y si caminaste por esos senderos de pecado, que muchas veces nos pasa, y después decimos, oh, ya lo dije, ¿para qué lo dije? ¿Para qué fui? ¿Para qué lo hice? ¿Por qué hice esto que no tenía que hacerlo? Tenemos todo el conocimiento, ¿para qué? Para ponerlo por obra. Y arrepentirnos. Y saber que tenemos un Padre que nos perdona. Un Cristo que ya derramó su sangre para quitarnos ese pecado y transformarnos. Y un Espíritu para infundirnos aliento para seguir adelante. Cristo murió por nosotros. Y no se trata de que nosotros nos estemos lacerando y pegando constantemente. Se trata de arrepentirnos, de cambiar la manera de pensar, pararnos de nuevo y seguir adelante. Y no llegar al límite de tener que saltar. Porque uno mismo parece una bomba de tiempo, ¿no? Explotando y rompiendo todo lo que está alrededor. Si uno entiende que el momento que explota hace tanto daño y deja tanto daño que las secuelas se repercuten hasta el final de los días de los que están alrededor, si fuésemos conscientes en tiempo real, te aseguro, y tenemos el Espíritu Santo que nos puede traer memoria, no lo haríamos. Y sabríamos arrepentirnos a tiempo. Porque amamos a las personas que nos rodean y más amamos a Jesús. Y si no fuese así, que el Espíritu Santo nos ayude. Amén.